Es un privilegio para mí abrir la palabra del Señor en esta hora y para ello necesitamos pedirle al Señor que nos acompañe a través de su Santo Espíritu en este momento. Oremos, por favor. Señor del cielo, nos colocamos en tus manos para que tus promesas de amor estén con nosotros ahora y siempre, que la inspiración de tu Santo Espíritu esté aquí presente con cada mente y con cada corazón y nos permita entender y comprender el mensaje de esta hora que tienes para cada uno de nosotros. Gracias por tu amor eterno en Jesús. Amén. Amigos y hermanos, la palabra del Señor está repleta no solo de historias o de versículos, sino también de promesas. Hace mucho tiempo, el pastor Lowborg contó todas las promesas que él pudo encontrar en la Biblia. Y él dijo, en el Antiguo Testamento, yo he encontrado promesas para el presente, una cantidad de 2,253 promesas para el Antiguo Testamento y para el presente. Ahora, para el futuro, en el Antiguo Testamento, él contó 791. En total, en el Antiguo Testamento, las promesas que el pastor Lowborg encontró fue de 3,044 promesas del Señor. Por otro lado, déjenme decirles que él contó las promesas del Nuevo Testamento. Para el futuro, él contó 274 promesas y para el presente contó 253 promesas, en total 529. Cuando él la sumó, le dio 3,573 promesas, una cantidad enorme de promesas que encontramos en la palabra de Dios. Lo más importante que esas promesas son para cada uno de nosotros. La Biblia dice que por fe andamos, no por vista, y yo diría, por las promesas del Señor andamos, por su gracia, por su bondad, por su maravillosa bondades que nosotros existimos. Son sus misericordias, las del Señor, las que nos alientan y los alimentan. Y hermanos y amigos, al igual que el pueblo de Israel, nosotros estamos saliendo de la oscuridad y estamos tratando de ir a la Canaán celestial. Ellos iban a la Canaán terrenal y cuando el Señor los libera de Egipto, suceden cosas maravillosas que tienen que ver con el cumplimiento de promesas. Me gustaría que juntos abriésemos la escritura y vamos al libro de Éxodo, capítulo 13, verso 17 y 18. Aquí la palabra del Señor nos dice que luego que Faraón dejó ir al pueblo, ahora, el enemigo no fue sencillo y fácil para dejar salir al pueblo después de una enorme cantidad de trastornos y de problemas por los cuales tuvo que pasar el pueblo de Israel. El Señor lo liberó. Finalmente, Faraón dejó ir al pueblo, pero Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra. Dios sabía que el pueblo de Israel eran humanos, tenían emociones y sentimientos y sobre todo miedos. Y dijo, Dios no vaya a hacer que se vuelva a Egipto. Sí, el pueblo de Israel a veces podía ser cobarde y temeroso y regresarse. Por lo tanto, Dios hizo que el pueblo, dice la Escritura, rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Es decir, el Señor los llevó protegidos, armados. Pero yo creo que la principal arma que tenía el pueblo de Israel no eran los elementos bélicos, sino la presencia del Señor. Porque más adelante, la palabra del Señor nos dice que ellos salieron con mano poderosa y esa mano poderosa provenía obviamente del poder de Dios. Vayamos un poquito más adelante, al versículo 20. 21 y 22 para seguir esta lectura de la escritura. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Noten, el Señor no los llevó tampoco por prados verdes, obviamente, camino hacia la tierra de Canaán, tenían que pasar por áreas difíciles. El desierto no es tampoco muy deseable, pero el Señor iba con ellos y Jehová iba delante de ellos. Noten, por favor, la escritura lo dice con claridad. Ellos no iban delante del Señor. Amigos y hermanos, una de las promesas que el Señor ha hecho es que siempre va a estar con nosotros y va adelante con nosotros.
Y dice que de día iba en una columna de nube para guiarlos por el camino. El Señor nos guía por una columna de nube. Y dice, de noche iba una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Amigos y hermanos, la promesa del Señor es sencilla. Él va a estar con nosotros y Él nos va a guiar, Él nos va a alumbrar. Si tú lo crees, formidable. Si no lo crees, lo vas a dudar y van a empezar a venir los problemas. Dice el versículo 22 que nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Eso representaba la presencia permanente de Dios con el pueblo de Israel. Y hermano y amigo, déjame y te digo algo. Dios nunca nos va a dejar, no importa por qué camino andemos, no importa por dónde tracemos el camino por donde Él nos guía, no importa cuál sea, Él siempre va a estar con nosotros, guiándonos, dirigiéndonos, conduciéndonos, llevándonos por el mejor de los caminos, no porque el camino que más me agrada a mí, sino por el camino adecuado, más correcto, que Él cree que es propicio para nosotros. Y esas eran parte de las 3,573 promesas que Dios tiene para sus hijos. En este caso, con el pueblo de Israel. Pero, ¿qué decimos nosotros? ¿Cuándo se aparta el Señor de nosotros? Sencillamente cuando nosotros lo dejamos. Y aún así, Él camina detrás de nosotros. Lincoln decía, yo no tengo el problema de que si Dios se separa de mí, el problema mío es si yo me separo de Dios. Te invito en esta noche, amigo y hermano, que nunca te separes de Dios. Sus promesas son ciertas, pero la naturaleza humana tiende a olvidarse y a separarse de Dios. El Señor nos guía, el Señor nos alumbra y va delante de nosotros. Eso es excepcional. Un poquito más adelante, en el capítulo 14, la palabra del Señor nos dice en el verso 5 al 8 lo siguiente. Cuenta la historia que fue dado aviso al rey de Egipto cómo el pueblo huía. No, el pueblo no huía, el pueblo estaba siendo liberado por Dios, pero el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió en contra del pueblo y entonces ellos dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Estamos cometiendo un error. Luego dice la escritura lo siguiente. Entonces unció su carro, tomó consigo su pueblo, no iba solo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Amigo y hermano, si tú estás caminando al lado del Señor y el Señor va delante de ti, el Señor te ha habilitado con las armas de la luz. El Señor te ha habilitado con mano fuerte, porque Él es el que está con nosotros. Él es el que está guiándonos. Pero por favor, entiende, no solo hay que caminar por el desierto, hay que luchar en contra del enemigo. Y a veces el enemigo trabaja con nosotros mismos y nos tienta para debilitarnos en los aspectos que tienen que ver con defectos de carácter que tenemos. Tenemos que luchar contra eso. Pero por encima de los problemas que tengamos, recordemos que tenemos a un Señor que nos guía, que está con nosotros, que avanza por delante con nosotros, que nos guía y nos ilumina. No lo olvides. La mano poderosa viene de nuestra presencia con nuestro Dios. Vayamos un poquito más adelante en la escritura al verso 10, 11, 12 y 13. Veamos qué dice la escritura. Y cuando Faraón se hubo acercado, porque a veces, la verdad, es que Dios permite que el enemigo se acerque y que a veces pueda hasta amedrentarnos, asustarnos. Dice la Biblia que los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí los egipcios que venían tras ellos. El mal y el enemigo siempre están al acecho. Hermanos, tenemos que tener claro que no vamos solos, que no estamos solos, pero que también el enemigo está trabajando. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar porque sabe que le queda poco tiempo, dice en Primera de Pedro en el capítulo 5. Por lo que temieron en gran manera y clamaron los hijos de Israel a Jehová. Qué bueno es clamar cuando estamos en un problema.
Y el problema no es clamar, el problema es cómo clamo, cómo oro, a quién oro, qué es lo que digo cuando yo estoy clamando. Dice el versículo 11, dijeron a Moisés, no le dijeron a Dios, le dijeron a Moisés. Qué triste historia la del ser humano, hermanos. Teniendo tan cerca a Dios, a veces buscamos intercesores. Cuando tenemos una línea directa con el Creador, por favor, el pueblo de Israel se acercó a Moisés. A lo mejor tú y yo nos podemos acercar a nuestros dirigentes, no está mal, pero no olvidemos que la línea directa y la promesa de Dios es para nosotros. Yo estoy contigo. Y ellos le dijeron, ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos han sacado? ¿Por qué nos han sacado para que moramos en el desierto? ¿Por qué lo has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Es decir, el pueblo de Israel había perdido entonces el rumbo, ya no se daba cuenta que el que lo guiaba era Dios. Ahora era Moisés, pero ¿dónde estaba la columna, la nube? ¿Dónde estaba la columna de fuego? ¿Dónde estaba Dios por delante? Ahora el ser humano, ahora el israelita, ahora el pueblo de Israel no estaba mirando a Dios, no estaba clamando a Dios, estaba buscando a los seres humanos. Somos finitos y limitados y a veces nos perdemos, hermanos. Y muchas de las promesas de Dios no llegan a nosotros sencillamente porque perdemos de vista a Dios. Nos olvidamos de que nosotros somos pueblos suyos y ovejas de su prado. Se nos olvida que Dios es nuestro guiador. Él es el que ilumina nuestro sendero y nuestro camino. No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios. Que mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Mira esta comparación que te estoy haciendo, oye Moisés, mira, qué error tan grave cometimos, qué necesidad teníamos de haber dejado nuestras tradiciones, nuestras creencias, las enseñanzas de nuestros padres. Esto que estamos pasando ahora es terrible, no debimos haber hecho eso. Creo que cuando uno busca las promesas de Dios, yo creo que el lenguaje que nosotros debemos de tener es totalmente diferente. En tus manos estamos, Señor, somos tuyos, protégenos, cuídanos, guíanos, dirígenos. Tú sabes por dónde nos lleva, estamos en tus manos. Oramos a ti, nos rendimos a ti. Queremos, Señor, que tú seas el que nos dirijas, el que nos guías, el que nos muevas. Pero no sucede eso. Dice la Biblia en el versículo 13 que Moisés dijo al pueblo, no teman, no temáis, estados quedos. Una de las cosas que más nos importa y nos interesa en medio de las situaciones que vivimos es que a veces nos movemos más de la cuenta. ¿Qué es eso? No nos quedamos quietos. Parece que alguien nos está exigiendo que tenemos que hacer algo, pero si nosotros no sabemos qué hacer, lo primero que tenemos que hacer no es estorbarle a Dios, es quedarnos quietos. Y el consejo que tiene Moisés para el pueblo es el mismo consejo que tiene Dios para nosotros. Si tú quieres ver en realidad un milagro, tienes que quedarte quieto. ¿Para qué? Para que vean la manera como Dios actúa. Muchos de los milagros que Dios puede hacer con nosotros y cumplir con sus promesas no se cumplen. Amigos y hermanos, sencillamente porque nosotros nos estamos moviendo, estamos implicándonos en tratar de resolver algo que no está en nuestras manos. Esto que el pueblo de Israel tenía de un problemón tan grande estaba en las manos de Dios y ellos lo tenían que saber, pero ¿por qué no permitirle a Dios que trabajase? Moisés los tuvo que situar. Oigan, muchachos, vean cómo Dios puede actuar, pero para eso necesito que se queden quietos. Él hará con vosotros, obviamente, maravillas, pero no se van a poder dar cuenta de lo que Dios puede hacer si no se ponen quietos. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Es decir, los problemas que ustedes hoy ven van a desaparecer y no van a desaparecer por arte de magia, sino va a ser de acuerdo a la fe y al haber buscado a tu Dios. Está contigo, que te guía, que te alumbra, que te protege. Tal vez ellos no lo veían como tampoco el siervo de Eliseo veía a todos los que estaban con él. El Señor oró, Eliseo oró para que le abriera a su siervo los ojos y él pudiese ver la multitud de ángeles que estaban alrededor allí. Así es, hermanos y amigos. La promesa de Dios es que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dice la escritura un poquito más adelante, siguiendo la historia en el
capítulo 14, en el verso 10 y 13, y luego ya al 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros deben de quedarse quietos. Qué difícil, hermanos, es poder estar quietos. Y a veces nos quedamos quietos, pero paralizados por el miedo. Y no es la quietud o el estar quieto que el Señor quiere que nosotros tengamos. La quietud que el Señor quiere que tengamos es la de entender y comprender que el buen pastor va guiándonos, va con nosotros y que sus 3,573 promesas que hay en la Escritura están allí y están por nosotros. Vean lo que dice el libro de Isaías en el capítulo 49, verso 25. Última parte. Tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Me encanta escuchar esta promesa, porque hermanos, en medio de la terrible situación que nosotros vivimos en este mundo, en medio del conflicto de los siglos, este pleito es pleito de Dios. Pero no tomemos nosotros. Claro, cuando nos ponemos del lado de Dios, Satanás va a pelear con nosotros. Pero hermanos, dice el Señor, tu pleito yo lo pleitaré y yo defenderé a tus hijos. Es una promesa maravillosa que el Señor tiene para con nosotros. Y antes de cualquier cosa, permítanme leerles a Annie Johnson Flint. Ella dice lo que Dios no ha prometido. Dios no ha prometido siempre cielos azules, ni caminos sembrados de flores a lo largo de toda la vida. Dios no ha prometido el sol sin lluvia, el gozo sin dolor, la paz sin sufrimiento. Pero Dios ha prometido fuerzas para este día, descanso del trabajo, luz para el camino, gracia para las pruebas, ayuda de lo alto, una comprensión constante y amor eterno. ¿Qué promesa tiene el Señor para nosotros continua y constantemente? ¿Por qué el Señor es tan bueno con nosotros? Porque su amor es eterno y su misericordia es para siempre. Obviamente que esa es una realidad. Los últimos días de la historia de este mundo, hermanos, los llevo al libro de Apocalipsis, al capítulo 17, del versículo 12 al 14. El enemigo, al igual que lo hizo con el pueblo de Israel, tratará no solo de asediarnos, de enfadarnos, sino tratará de destruirnos. Nos perseguirá. Y dice la Biblia que utilizará a todo el poder que tenga a su alcance. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Hoy no nos detendremos mucho para explicar esto, pero son las armas que Satanás utilizará en el último momento de la historia humana, que aún no han recibido poder. Si me regresas un poquito, Sergio, que no ha recibido poder ni reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Es la última parte de la historia de este mundo. El enemigo se encuentra en la última de las batallas, el Armagedón, la madre de todas las batallas. Dice el versículo 13, lo siguiente. Estos tienen un mismo propósito y no es el propósito de salvarlos, no es el propósito de ayudarnos a nosotros y traernos paz. No, es el propósito de acercarnos al enemigo y entregarán su poder y su autoridad. ¿A quién? A la bestia, no a Dios, no a Dios. Sigamos leyendo en el versículo 14. Y pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Él es el Rey de reyes y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Déjenme decirles algo. Nos encontramos en un momento en que nosotros tenemos que depender completa y totalmente de Dios. En la última parte de la historia, como siempre ha sido, o estamos de parte de Satanás o estamos de parte de Dios. Satanás luchará en contra de Cristo y nosotros estamos del lado de Cristo y por lo tanto estamos en medio de esta lucha encarnizada y feroz. Y debemos nosotros de saber y de reconocer que hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable y que además hemos sido elegidos. El Señor en su amor nos eligió. Esas dos cosas, esas dos situaciones tienen que ver con el propósito de Dios para nuestras vidas.
Dios no puede hacer por nosotros la última de las acciones que son acciones nuestras, el ser fiel. El ser fiel es un asunto que tú y yo tenemos que poner por delante. Si yo reconozco sus promesas de amor maravillosas que son para mí, debo entender que la fidelidad hacia el Señor es necesaria. La Biblia dice en el Apocalipsis capítulo 2, verso 10, última parte, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Otra promesa que el Señor tiene para nosotros, darnos la corona de vida. Pero Él estará con nosotros para protegernos, para guiarnos, para conducirnos. Lo que debemos hacer nosotros y nuestra acción debe ser estar quietos. Pero debemos estar quietos y de ver cómo trabaja el Señor con nosotros. Porque va a llegar un momento en que el Señor diga, bueno, ya fue suficiente. Ahora ya estuvieron quietos, ya escucharon lo que yo les tenía que decir. Ahora avancen, ahora camina, ahora vean los milagros. Y ahora, hermanos, podemos ver los milagros del Señor, que no siempre vienen a veces tan rápido como quisiéramos, pero van a venir, porque el Señor tiene su tiempo, tiene su momento. No seamos finalmente como aquel ermitaño que vivía por allá en el desierto, en Egipto, que tenía una casita y él dijo, voy a colocar un olivo muy cerca de mi casa y ese olivo lo voy a plantar para que crezca, me dé sombra, me ayude. Y ese olivo, hermanos, lo plantó y un día le dijo al Señor, ay Señor, qué hermoso está mi pequeño olivo, pero yo creo que necesita una poquita de ayuda. Mándale agua, Señor, por favor. Y oró para que le mandara agua y el Señor le mandó mucha agua, llovió, llovió y llovió. Días más tarde, no contento con lo que el Señor había hecho, dijo aquel ermitaño, Señor, mi olivo, por favor, mándale sol. Y entonces oró para que el Señor le mandara sol. Las promesas del Señor se cumplieron. Vino un sol radiante, llegó el sol y bendijo al olivo. Más tarde el ermitaño dijo, Señor, por favor, mi olivo, mándale por favor relámpagos, vientos, pruébalo, hazlo permanecer fuerte. Y vinieron. El Señor cumplió lo que pidió el ermitaño aquel. Finalmente un día aquel ermitaño le pidió al Señor que le mandara vientos para el olivo. Llegaron los vientos y el olivo se murió. El ermitaño se quedó muy triste con Dios. ¿Cómo es que Dios no había cuidado su olivo? Y un día fue a visitar a otro ermitaño y lo primero que vio cuando llegó a la casa de aquel amigo ermitaño fue un olivo grande, frondoso, verde, maravilloso. Amigo, le dijo, yo también tuve un olivo como el tuyo y le pedí al Señor que le mandara agua, que le mandara sol, que le mandara relámpagos, que le mandara viento, pero mi olivo se murió. No, amigo mío, le dijo el ermitaño. Yo cuando planté este olivo le dije a Dios, tú sabes, Señor, que es lo mejor para el olivo. Lo pongo en tus manos. Haz tu voluntad sobre él. Amigo y hermano, debo invitarte hoy a que pongas tu vida completamente en las manos del Señor y en sus promesas. Él sabe lo mejor para ti. Por favor, no inventes. El Señor estará con nosotros siempre. Por favor, colócate en sus manos para que Él cumpla sus promesas de amor en tu vida. Que Dios bendiga su palabra en esta hora y nos dé la sabiduría para depender de sus promesas. Si te agradó este video y consideras que puede ser útil a otros, comparte. Por favor, suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos.